Buen día, hoy vamos a hablar de neurociencias culturales y las aplicaciones de estas, por ejemplo, en el análisis del comportamiento social, el comportamiento de grandes masas, que tienen sus implicancias, por ejemplo, a la hora del voto. Por ejemplo, hubo un análisis que se hizo en el marco de las elecciones de los Estados Unidos, donde se investigó posibles diferencias entre el votante republicano y demócrata, y se encontró que ciertas áreas cerebrales estaban más activas que otras. Pero bueno, esto con la idea de que a la hora de votar entra en juego la neurociencia, por ejemplo, en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Bueno, en la neurociencia cultural o neurociencia cognitiva social se estudia cómo se procesan y representan las mentes de las ajenas. Por ejemplo, qué está pensando la otra persona cuando yo estoy hablando. Bueno, de eso se trata, de entender. Uno hace un modelo de qué estará pensando la otra persona. Y bueno, esto va desde el nivel neuronal, pasando al nivel cognitivo, que sería el que le sigue. Luego le sigue el nivel comportamental y el nivel social, en último término, que sería el conjunto del comportamiento de varios individuos. Entonces, cuando uno interacciona, uno tiene una percepción y memoria de las características salientes en la interacción social. Por ejemplo, si me gusta o no me gusta una cara, si la considero que es confiable o no, y el análisis de expresiones emocionales. Cuando yo observo una acción de alguna determinada persona, se entran en juego unos circuitos llamados neuronas espejo y de imitación, donde uno cierta una cierta empatía. Por ejemplo, si uno ve que una persona se cae, uno tiende a sentir de alguna manera el dolor aunque no lo haya experimentado. Bueno, de eso se trata las neuronas espejo. La teoría de la mente, que tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con imaginarse qué es lo que está pensando la otra persona. Es estar al tanto o ser consciente de que hay otra persona que tiene su mente separada de la nuestra y que puede estar pensando otra cosa, y bueno, tratar de inferir qué es lo que está pensando la otra persona. Eso es la teoría de la mente. La empatía es poder sentir lo que siente otra persona sin experimentarlo. Las emociones morales y el razonamiento moral, saber cuando algo está bien o mal, y saber distinguirse entre uno mismo y los demás, tener el concepto de el yo. Entonces, hay un modelo de cognición social llamado el modelo de Adolf, donde se utilizan varias cajas, varios módulos, donde cada uno de los módulos va a tener una función característica. Por ejemplo, cuando uno hace una evaluación motivacional de una situación, entra en juego la amígdala, la corteza orbitofrontal y la corteza estriada ventral. Cuando nosotros queremos obtener una percepción detallada de una escena, entra en juego el giro fusiforme y el giro temporal superior. Si nosotros tenemos algún tipo de respuesta emocional, entran en juego no solamente circuitos neuronales, sino hay cambios endocrinos, hay hormonas en juego. Y cuando nosotros representamos una respuesta emocional, entra en juego la ínsula somatosensorial. Entonces, bueno, la neurociencia social cognitiva
provee de una interpretación de lo que sucede en las personas cuando intercambia sus sentimientos o sus estados mentales. Entonces, hay tres grandes temas en la neurociencia social. Una es la teoría de la mente, que ya hablamos de ella. La segunda es cómo funcionan las neuronas espejo, cómo es que imitamos o podemos sentir algo que sucede en nuestro exterior. Y la empatía en especial trata de sentir lo que siente el otro. Entonces, recientemente lo que se estudia es todo lo que es el estudio de la habilidad de cómo entendemos los estados mentales ajenos, las intenciones, deseos o las creencias, y la empatía, que sería la habilidad de transmitir sentimientos o emociones. Entonces, bueno, hay muchos estudios en neuroimágenes. Por ejemplo, hay estudios que demuestran de que las redes cerebrales captadas por resonancia magnética funcional, que se activan cuando uno mismo tiene dolor, es la misma red que se activa cuando vemos que el dolor lo tiene otra persona. Entonces, esto nos da una idea de una cierta empatía, que si se activan las mismas áreas es como que uno está sintiendo lo mismo que la otra persona. Por más de que no tenga la sensación física del dolor, hay una actividad similar. Entonces, uno puede obtener esta activación viendo fotos, por ejemplo, viendo una mano que es pinchada por una jeringa, o por una persona en el resonador, le muestra una imagen y ve que se activa esta red de saliencia que vemos acá. Entonces, ante situaciones dolorosas ajenas, vemos que se activan áreas que son similares a las que se activarían cuando nosotros estamos experimentando ese dolor. También algo muy importante en lo que es la neurociencia social o cultural es el estudio del contagio emocional. Cuando, por ejemplo, uno ve una cara con una expresión de disgusto, se activan también las mismas redes que al experimentarlo uno mismo. Entonces uno ve activaciones en la red llamada de saliencia, que incluye a la ínsula y a la corteza cingulada anterior. También se ve de manera secundaria que la corteza somatosensorial es activada cuando uno toca algo o cuando uno ve que una persona toca algo. Entonces, de esta manera nos podemos ver que existen neuronas espejo que nos permiten de alguna manera conectarnos con otra persona y así poder comunicarnos mejor y empezar a entender lo que es la interacción social. Entonces, acá, como nosotros podemos observar en este video, hay veces que no juega lo que sería la empatía, sino que uno puede llegar a producir algo que quizá no lo sienta de la misma manera. Entonces, bueno, hay teorías que nos dicen qué es lo que sucede cuando vemos una situación que percibimos como justa o injusta. Entonces, cuando vemos una situación injusta, esperamos que se produzca algún tipo de pena o de castigo. Entonces, la empatía debería ser reducida en ese entonces para los que cometieron esa acción que estaba
violando las normas sociales. Por ejemplo, cuando uno ve que alguien recibe su merecido por haber violado una norma social, la empatía de alguna manera disminuye, o sea, uno siente que fue castigado por alguna razón. Por otro lado, hay una palabra que no tiene traducción exacta al castellano, que es en alemán, Schadenfreude, que quiere decir básicamente que uno puede llegar a tener un sentimiento de satisfacción cuando una persona padece alguna desgracia. Entonces, hay muchas emociones, muchas cosas por estudiar en las neurociencias sociales y solamente estamos dando una introducción. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estudiar todo esto mediante juegos? Bueno, una cosa que ya comentamos en el blog es el dilema del prisionero. Uno puede llegar a plantear situaciones que son justas o injustas y estudiar las decisiones de los participantes. Y también uno puede llegar a estudiar la empatía por el dolor ajeno y con eso empezar a mapear qué es lo que sucede en el cerebro. Por ejemplo, hay juegos de aprendizaje social donde uno tiene que llegar a va a jugar con otra persona y va a dar o no dinero. Entonces, bueno, similarmente con lo que pasa con el dilema del prisionero, hay distintas opciones en el juego y uno llega a estudiar de esa manera qué pasa cuando uno colabora y cuando uno no colabora. Entonces, se producen situaciones que son justas y situaciones injustas, y uno sí, por ejemplo, divide el grupo de estudio entre hombres y mujeres, puede estudiar qué es lo que sucede entre las diferencias en género. Y uno ve que hay diferencias que pueden llegar a ser significativas entre hombres y mujeres cuando están jugando entre sí y se produce una situación justa o injusta. Por ejemplo, vemos acá que hay una diferencia importante de activación en las redes de saliencia cuando se observa comportamiento justo o comportamiento injusto comparando entre hombres y mujeres. Vemos, por ejemplo, que cuando se produce una situación injusta, la mujer tiende a activar en mayor proporción un área cerebral que el hombre. Esto pasa tanto en la corteza insular frontal izquierda como en la frontoinsular derecha. Entonces, bueno, esto promediado podemos ver de que hay diferencias significativas entre cuando es, por ejemplo, se produce una situación de dolor, si es justa o injusta. Por ejemplo, cuando es una situación de dolor luego de haber cometido algún tipo de violación en las normas sociales. Entonces uno ve que hay diferencias entre hombres y mujeres también en este caso. Entonces, este tipo de estudio se puede extender para estudiar, por ejemplo, medidas subjetivas de revancha o venganza, y uno ve también diferencias entre ambos géneros. Entonces, lo que sería el sentido de justicia o fairness tiene mucho que ver con las respuestas empáticas que se ven a nivel neuronal, donde entran en juego las áreas cerebrales asociadas a la red de saliencia. Se producen diferencias entre géneros y todo esto nos sirve para estudiar a grandes rasgos comportamientos sociales. Por ejemplo,
la noción de tener que castigar a alguien que traslee las normas es una de ellas. Entonces, vamos a terminar acá. Si hay preguntas, me las hacen llegar al blog y nos vemos la próxima. Muchas gracias.